¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Hernández, soy museólogo y además soy profesor de enseñanza primaria. Bueno, yo me recibí primero de maestro y después ya trabajando, digamos, con 4 años ya empecé a trabajar a los 22 años de maestro, y a los 4 años más o menos de haberme recibido de maestro empecé a estudiar museología en La Plata, una carrera que me interesó por las materias. Yo cuando vi el programa de materias vi que tenía muchas materias de las ciencias sociales me gustan mucho. Así que bueno, así empecé a estudiar porque me pareció que era una carrera interesante, sin saber mucho qué era, porque la museología la verdad que es una ciencia relativamente nueva y joven, digamos, así que sin conocer demasiado, pero bueno, después a medida que empecé a estudiar me fui interesando y me fue gustando. Primero que nada, digamos que la museología es una ciencia social, en el sentido de que trabaja digamos, con la sociedad donde están insertos los museos. Está muy vinculada con otras ramas y con otras ciencias, obviamente. Al haber distintos tipos de museo, digamos, hay muchas digamos, temas y muchas otras disciplinas que están vinculadas con la museología. Una de ellas, obviamente, es la museografía, que si bien, digamos, se pueden confundir, no son lo mismo, la museología y la museografía. La museología tiene que ver más con el aspecto teórico de cómo uno, por ejemplo, va a hacer un guión museológico, por ejemplo, para desarrollar una exposición. Y mientras que la museografía tiene más que ver con cómo uno va a exponer, por ejemplo, determinados objetos, tiene que ver con la iluminación, con las vitrinas, el diseño del recorrido. Obviamente también está muy relacionada con la conservación, con la restauración, la museología digo. También está relacionada con lo que son los medios de comunicación. Por ejemplo, la museología toma mucho de las, digamos, cuestiones que tienen que ver con cómo contar algo, con qué recursos, qué mensaje transmitir y demás. También obviamente está vinculada con, por ejemplo, lo que es el patrimonio. La museología trabaja con lo que es el patrimonio tanto material, como pueden ser los objetos, como el inmaterial, que tiene que ver con por ejemplo, lo que son las historias de vida, supongamos, o lo que son las cosas que obviamente no se pueden tocar, como la palabra lo dice.
Primero que nada, digamos que la museología obviamente trabaja en un edificio que es el museo, digamos. Hay una museología tradicional que tiene que ver con un público, tiene que ver con una exposición de objetos y tiene que ver con un edificio que es el museo, pero también, y más en el último tiempo, hay nuevas corrientes, digamos así, museológicas que tienen que ver con el ecomuseo, por ejemplo, o con todo lo que es la nueva museología, lo que es el museo integral, que tiene que ver con sacar el museo hacia la sociedad, tiene que ver más justamente con el territorio de una comunidad, tiene que ver más con el patrimonio, y esto, digamos, se puede vincular con, por ejemplo, desarrollar en una comunidad, supongamos, talleres artesanales, cuestiones que tienen que ver con la identificación de las personas hacia sus, digamos, cuestiones que lo identifican. Por ejemplo, la última corriente, por decirlo así, museológica, tiene que ver con desarrollar en pequeñas empresas artesanales donde la gente pueda desarrollar sus conocimientos ancestrales, por decirlo así. Un ejemplo sería, yo hasta ahora hace poco estuve en Esquel, después de que fui a visitar a un amigo que vive en Bolsón, me hice una escapada a Esquel, donde hay un centro cultural y hay ferias, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las comunidades mapuches de ahí de la región y de la zona, que con emprendimientos ponen en valor, digamos así, sus conocimientos sobre tejidos, sobre artesanías y demás, y los venden. Es decir, que la museología en ese caso está aplicada al desarrollo de emprendimientos productivos y que tienen que ver con la identificación de las comunidades, con sus cuestiones de origen, con sus cuestiones ancestrales, pero también como una pequeña empresa para digamos, su subsistencia, como modo de vida, ¿no? La museología, como te decía, es una ciencia social que tiene que ver con poder fomentar un instrumento de cambio en la sociedad y poder fomentar en las personas una identificación con sus orígenes, por ejemplo, y con sus problemáticas, y con las problemáticas, por ejemplo, del medio ambiente, y que les sirvan para justamente poder desarrollarse como individuos. Esto tiene que ver con que habría dos tipos de museos, por decir así, o dos tipos de corrientes museológicas en cuanto a ciencia y en cuanto a teoría, que uno sería el museo más tradicional, que no están necesariamente contrapuestas,
Hay un museo tradicional, como podría ser el Louvre de Francia, un museo clásico donde en un edificio hay un patrimonio y hay un público visitante muy interesado, muy ávido de recorrerlo. Digamos, es un éxito, digamos, total. Uno cuando va a París, obviamente, una de las atracciones turísticas más importantes es recorrer el Museo del Louvre, y también obviamente es un negocio económico. Por un lado, digamos, ese museo tradicional existió, nació más o menos en el siglo XVIII con las grandes colecciones, digamos, de privados que después en algún momento fueron abriendo esas colecciones al público. Primero, en general, este museo tradicional fue bastante elitista y lo sigue siendo en algunos casos, pero nuevas corrientes, por ejemplo, que tienen que ver con movimientos surgidos, por ejemplo, hacia 1970, también en el último tiempo, en el 80, en el 90, y en el último tiempo, con reuniones, por ejemplo, de lo que es el COM, que es el Consejo Internacional de Museos, proponen que el museo salga a la sociedad, es decir, que el museo no es solamente el edificio, digamos, los objetos, sino que un museo también puede ser una comunidad en general, y ahí es donde se aplica esta nueva museología que te decía, esta nueva corriente museológica que pretende hacer un museo dinámico y sacar, digamos, el museo fuera de los edificios. Podemos considerar la museología como parte de lo que sería la educación no formal, es decir, la educación, digamos, que está por fuera de lo que es el sistema educativo oficial. Y en el caso de mi persona, como también comentaba hoy, yo soy docente, y el trabajar en un museo tiene mucho que ver con, por ejemplo, trabajar con los grupos escolares. Entonces, en ese sentido pude combinar las dos profesiones que yo elegí, las dos pasiones, por decir así, de trabajo. Gracias a Dios, digamos, tengo un trabajo que me gusta, que puedo elegir, y donde te decía, pude combinar el seguir siendo educador cuando vienen los chicos y uno les habla sobre las cosas que ponemos en este museo. Yo trabajo acá en el Museo Histórico y Regional Lorenzo Vinter, soy el director, creo que no lo había dicho, pero lo comento ahora, que es un museo histórico de la ciudad de General Roca. Y bueno, en ese sentido, como te decía, también he tenido que aprender, y eso sí que ha sido algo bastante nuevo para mí, por ejemplo, a ser lo que podríamos llamar un gestor cultural, en el sentido de que por más que este museo Vinter sea lo que hoy hablábamos y definíamos como un museo tradicional, porque de hecho así lo es un museo que tiene un edificio, que tiene un patrimonio, hacemos otras cosas, además de exhibir objetos, contar las grandes temáticas de la ciudad de General Roca y de la Patagonia, pero también hacemos otras cosas, como por ejemplo hacemos espectáculos para determinadas fechas de la ciudad. Hacemos en general uno siempre para el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, con un espectáculo musical, o con un espectáculo de bailes. En algunos casos también hemos hecho ¿cómo se llama? Una pasarela con un desfile con trajes de época. Y bueno, eso implica toda una logística que tiene que ver con organizar, como te decía, un evento cultural, un evento artístico, que no deja de estar vinculado con el museo,
con las temáticas del museo y con las temáticas históricas de Argentina también. Como te decía, hacemos un evento para el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y solemos hacer otro para el 1 de septiembre, que es el aniversario de la ciudad de General Roca. En ese caso siempre hacemos una exposición específica de la ciudad de General Roca. El año pasado, por ejemplo, hicimos una muestra de 10 imágenes de Roca, donde en cada imagen mezclábamos una imagen antigua y la fusionábamos con un trabajo, digamos, de gráfica, de diseño gráfico, la imagen actual, para comparar lo que era el antes y el después de la ciudad de Roca, una en blanco y negro, la otra obviamente en color. Y como te decía, también he tenido que aprender a hacer, por decirlo así, de presentador en muchos casos. También hemos dado, por ejemplo, talleres, también hemos dado capacitaciones, también el museo, como te decía, no solamente este museo exhibimos material, sino que, por ejemplo, también tenemos una biblioteca bastante importante, tanto en formato papel como archivo digital, y nos consultan muchos especialistas de varias partes de Argentina. Ahora hace poquito vino un muchacho de Santa Fe que está haciendo todo un estudio sobre el ferrocarril, se vino especialmente a consultar los archivos. Nosotros tenemos, entre otras cosas, toda una muestra ferroviaria y tenemos, digamos, como estudiado y el tema de lo que es el ferrocarril en la región. Nos han consultado personas de Italia hace poco tiempo, también recibimos después como donación el libro que se escribió sobre el padre Stefanelli, después de todo un trabajo de intercambio de mails con un italiano, donde nosotros le dimos la información que teníamos, le dimos material fotográfico en forma digital obviamente, así que bueno, digamos, uno tiene que abarcar muchos más aspectos que los que tienen que ver con digamos, ser museólogo, o lo que uno puede estudiar específicamente, como son las materias más vinculadas a la ciencia museológica, supongamos de cómo trabajar con determinados tipos de materiales, cómo cuidar el material, sino que también tiene que bueno, saber catalogar, tiene que, como te decía hoy, también en mi caso, como mi rol, mi función, en muchos casos tiene que ver con hacer prensa, con charlar con los medios de comunicación, bueno, como te decía, también organizar todo lo que es un evento artístico, un taller, y así. Sí, nosotros, si bien no es nuestra función específica como museólogos, habemos dos en este museo, hay otro compañero, Carlos, que también es museólogo, digamos, que son los que obviamente más nos dedicamos a investigar, entre comillas, porque eso lo tendría que hacer un historiador o un investigador. Recibimos nosotros muchos objetos en el museo constantemente, la verdad es esa. La gente, cuando acerca un objeto, puede ser una fotografía, puede ser algo muy sencillo, puede ser algo de mucho valor afectivo, digamos, no sé, estoy buscando justamente, por ejemplo, esto sería una maquinita de afeitar de la clásica Gillette de la hojita. Muchas veces la tienen en la casa, la extraen, lo acercan, uno recibe ese objeto, pero a su vez,
que recibe ese objeto recibe la historia del objeto y la historia familiar, porque nosotros cuando recibimos un objeto entrevistamos a la persona, vemos cuál es su vinculación afectiva, cuál es la historia de la persona, en muchos casos son los padres o los abuelos, cuál es su historia de vida. Entonces hoy cuando hablamos por ejemplo de lo que es el patrimonio inmaterial, bueno, las historias de las personas, de eso también se encargan los museos, de preservar ese patrimonio inmaterial, en algunos casos con entrevistas grabadas, en otros casos con charlas informales donde uno va tomando apuntes. Después, por ejemplo, cuando uno presenta el objeto, lo presenta contando. Hace poquito, por ejemplo, nos pasó, habíamos recibido una plancha, una tabla de lavar, ¿no? Y la teníamos como tabla de lavar de las que se usaban, digamos, antiguamente, cuando no había lavarropas y demás, estamos hablando antes de la electricidad y demás, ¿no? Y la señora después vino, en otro momento, como a los 6 meses, a donar otro objeto, una máquina de escribir electrónica. Y dice que había estado averiguando sobre el objeto anterior que había donado, esa tabla de lavar, que había sido hecho en una escuela industrial de Comodoro Rivadavia, por el hermano de ella. Es decir, pudimos recabar mucha más información que la que originalmente teníamos, digamos, porque uno, como te decía, uno puede averiguar por internet el año de fabricación y algunos datos, pero lo que es la historia que nos cuenta la persona que dona el objeto, eso aporta mucho. Y sí, respondiendo a la pregunta que vos me hacías, nosotros nos dedicamos, por decirlo así, a investigar sobre determinados objetos y en muchos casos a hacer, no digamos ensayo histórico, hacer nuestro museo un museo histórico, pero porque es más bien un ensayo, es más bien un trabajo de recopilación sobre material escrito para hacer una exposición sobre una determinada temática. Nosotros recurrimos a bibliografía ya escrita, no hacemos ensayo histórico, es decir, no nos ponemos nosotros a hipotetizar a partir de fuentes y demás, lo que sería el trabajo del historiador, pero bueno, también en algunos casos nos vemos forzados por decirlo así, en el buen sentido, ¿no? ¿Cómo es? A hacer investigación, ¿no? Así que también es otra de las funciones que nos toca y en muchos casos con mucho gusto hacemos en el museo, sí.